Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, importante y ciertamente complejo. No complicado, pero sí amerita el análisis de algunos apuntes clave para su entendimiento, como es el principio de territorialidad reforzada del impuesto sobre la renta en Nicaragua. Bueno, el contenido o índice esquemático que vamos a seguir es el siguiente. He dividido la ponencia en tres partes. Primero, como no podría ser de otra forma, el poder tributario, ciertas nociones elementales al respecto. Seguidamente, lo que son las bases jurisdiccionales de la fiscalidad internacional, a saber, el principio de renta territorial, el principio de renta mundial y el principio de renta territorial reforzada, extendida o ampliada, siendo este último, valga apuntarlo desde ya, el que ha adoptado el legislador nicaragüense con la introducción de la ley de concertación tributaria, pero es menester previamente, para poder comprenderlo, saber qué es el principio de renta territorial absoluto, que ya no rige en Nicaragua, y el principio de renta mundial, que evidentemente tampoco rige en Nicaragua, sino una mixtura entre ambos. Y finalmente vamos a concluir ya per se con el análisis del principio de renta territorial reforzada del ISR en Nicaragua, la desmitificación, si nos rige en realidad un sistema de renta territorial absoluto en sentido estricto, y los vínculos económicos del impuesto sobre la renta. Bueno, empezamos con el poder tributario, nociones elementales. Es de nuestro conocimiento que el poder tributario se entiende como la potestad de un Estado para crear, aprobar, exigir, modificar y eliminar tributos. El fundamento legal que le asiste se encuentran en la Constitución Política, concretamente en los artículos 114, 138.27, 138 y en el artículo 3.1 del Código Tributario de Nicaragua en cuanto al principio de legalidad. ¿Por qué es importante hablar de poder tributario? Precisamente porque el ordenamiento jurídico tributario de cada país debe de fijar la relación, la conexión o el vínculo que un contribuyente posea con ese estado impositor para que pueda ser sometido a gravamen. Y a tal efecto que puede basar esta relación, esta conexión o vinculación en dos criterios. Por un lado, el criterio objetivo o real, conocido como principio de renta territorial o de la fuente, y por otro lado, el criterio subjetivo o personal, denominado principio de renta mundial o de la universalidad. Pues bien, todo Estado evidentemente tiene la potestad para elegir uno u otro a la hora de establecer sobre qué ingresos van a tributar los contribuyentes. Sin embargo, hay que tener en consideración que existen límites a esta potestad tributaria, también denominado poder tributario, y precisamente son los principios constitucionales, tanto materiales como formales, como las limitaciones de orden político, pero eso más que todo ya desde el plano internacional, y de ahí la importancia de lo que veremos más adelante, de los llamados convenios para evitar la doble o múltiple, incluso, imposición o tributación, porque, como podremos observar, cuando un Estado A, por ejemplo, adopta un criterio de renta territorial y otro Estado B adopta un criterio de renta mundial, es muy probable, casi seguro, casi es seguro que vayan a haber problemas de doble imposición jurídica, de manera tal que una persona vaya, estando en una situación concreta, a tributar en ambos países. Entonces se hace necesaria la adopción de convenios para evitar la doble imposición, para mitigar o eliminar ese detalle. Entonces, en suma, podemos concluir en este primer apartado que la potestad para someter la tributación, eh, a, para someter a tributación la renta generada por los contribuyentes del impuesto sobre la renta es un atributo de la propia soberanía de los estados y cada estado decide qué criterio va a adoptar. Entonces, entrando ya en cuanto a las bases jurisdiccionales de la fiscalidad internacional, empezamos con el principio de renta territorial. Pues bien, este es el ejercicio de la soberanía fiscal por parte de un Estado sobre las rentas generadas exclusivamente en su territorio. Seis acotaciones que se precisan hacer. Primero, esto es con independencia del domicilio, residencia, nacionalidad
o ciudadanía del contribuyente, de manera tal que, en síntesis, toda persona, tanto natural como jurídica, por el simple hecho de estar cita en un territorio, toda la renta que se genere en dicho territorio estará sujeta a gravamen sin consideraciones de carácter subjetivo o personal. Segundo, esto es sin perjuicio de que, atendiendo a criterios subjetivos o personales, varíe el tratamiento impositivo. Es decir, que perfectamente un Estado puede adoptar el sistema de renta territorial y dar un tratamiento eh, de un modo a los residentes fiscales y de otro modo a los no residentes fiscales. Tercero, este principio de renta territorial se basa generalmente en la teoría de la fuente productora de la renta, que como hemos dicho, lo que interesa acá, en suma, más que todo, es que en el territorio donde está ubicado, está generando la renta en cuestión y por ese simple hecho ya estará sujeto a gravamen. Cuarto, el Estado que adopta el principio de renta territorial está sacrificando parte de la potencial recaudación. ¿Por qué? Sencillo, porque no está grabando la renta generada en el extranjero, a diferencia de lo que ocurre en el principio de renta mundial, que como veremos, los residentes en países, en estados donde se ha adoptado la renta mundial, tributan por sus ingresos obtenidos en cualquier parte del mundo. Entonces, en aquellos estados donde se adopta la renta territorial, no es así, sino lo que ocurre dentro de tu territorio y por ende se dice que estás sacrificando una potencial recaudación. Tradicionalmente, este es el principio que ha imperado en América Latina. ¿Por qué? Pues porque somos países importadores de capital. Nosotros no exportamos capital. Eso es algo ya más reciente, a diferencia en la renta mundial que la utilizan los países industrializados, desarrollados, los llamados del primer mundo. Y finalmente, hay que deslindar lo que es la territorialidad en sentido estricto y la territorialidad reforzada, extendida, ampliada o denominada por cierta corriente doctrinal como renta mundial pragmática. Entonces, la del sentido estricto, pues es, tal como su nombre dice, en sentido puro y duro, todo aquello que se genere dentro de tu territorio estará sujeto a gravamen. Pero la territorialidad reforzada o extendida agrega cierto elemento de la universalidad o de la renta mundial para permitir al Estado recaudar ingresos generados en virtud de renta en el extranjero y no necesariamente en el territorio del Estado impositor. Entonces, acá podemos concluir que en el principio de renta territorial, puro y duro, lo determinante para ser sujeto a gravamen está dado por el territorio donde se origina la renta y no por quien la genera. Continuamos con el principio de renta mundial. Pues bien, este es el ejercicio de la soberanía fiscal de un Estado también sobre las rentas originadas fuera de su territorio. Obviamente, va a agravarse todo aquello que se genere dentro de su territorio, pero incluso más allá, todo lo que se genere en el extranjero. Otras 6 precisiones al respecto. Primero, es que existe un nexo personal con el territorio del que es residente, domiciliado, nacional o ciudadano. Segundo, para estar sujeto a gravamen, no se toma en consideración la fuente productora de la renta. Tercero, se grava la totalidad de las rentas generadas por el contribuyente en cualquier territorio. Por ejemplo, el caso típico es de los Estados Unidos de América, en el que, por el hecho de ser ciudadano estadounidense, puedes estar en cualquier parte del mundo y por todos los ingresos que esté generando, por toda la renta percibida o devengada fuera de Estados Unidos, se va a tributar, además de lo que corresponda por generarse propiamente dentro del Estado estadounidense. Un ejemplo típico de la renta mundial. Cuarto, es el criterio más generalizado, de hecho, más generalizado que el principio de renta territorial. Sin embargo, tiene un gran obstáculo, y es que su administración, gestión y recaudación evidentemente se torna compleja. Tradicionalmente, como adelantaba, es utilizado en países exportadores de capital y por último, conlleva en su aplicación el fenómeno de la doble
o múltiple imposición jurídica. ¿Por qué? Volviendo al ejemplo típico de los Estados Unidos. Un ciudadano estadounidense está en Nicaragua, tiene su residencia fiscal en Nicaragua, obtiene renta que se genera en el territorio nicaragüense, por la cual tributará en Nicaragua. Sin embargo, puesto que este es un ciudadano estadounidense, sin perjuicio de que es residente fiscal en Nicaragua, los ingresos que está generando en nuestro territorio están sujetos a gravamen en su país. En eso consiste el principio de renta mundial. ¿Y eso qué ocasiona? Pues que estará tributando por los mismos ingresos, tanto en Nicaragua como en Estados Unidos. Y ahí se generaría una doble imposición de carácter jurídico y económico, por lo que se haría preciso la existencia de un convenio para evitar la doble imposición suscrito entre Nicaragua y Estados Unidos, lo cual no existe. De hecho, Nicaragua no ha suscrito a la fecha ningún convenio para evitar la doble o múltiple imposición, ni recoge en la Ley de Concertación Tributaria y su reglamento mecanismos unilaterales para eliminar la doble o múltiple imposición. Entonces, una vez que nosotros hemos visto lo que es el principio de renta territorial en sentido estricto y el principio de renta mundial, es más fácil comprender a qué nos referimos con el principio de renta territorial reforzada, extendida o ampliada, porque viene a ser un híbrido, una mixtura entre uno y otro. Entonces tenemos este principio de renta territorial reforzada, el ejercicio de la soberanía fiscal de un Estado, también sobre las rentas originadas fuera de su territorio. ¿Qué sucede acá? Vamos a precisar tres cuestiones. En primer lugar, está sujeta a gravamen la renta de fuente extranjera, que se reputa como renta de fuente nacional, en nuestro caso nicaragüense. Es una ficción jurídica. ¿Por qué? Debido a la existencia de unos vínculos económicos, de unos nexos, de una relación con el Estado de Nicaragua y que en virtud de la cual se graban esos ingresos, esa renta producida o generada en el exterior. Aquí es importante aclarar algo, y es que no implica que el sistema impositivo de la jurisdicción en cuestión se rija por un criterio mundial. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque si bien en Nicaragua, desde la introducción, desde la promulgación de la Ley de Concertación Tributaria, se ha adoptado, se ha transmutado del principio de renta territorial en sentido estricto a un principio de renta territorial reforzada, esto no significa de ninguna manera que nos rige, y no hay que confundirlo, el principio de renta mundial. Sin perjuicio, si bien es cierto que en los artículos 12, 14 y 16 referidos a los vínculos económicos que tienen su sustrato, entre otros en el artículo 10 de la Ley de Concertación Tributaria, habilitan para que la administración tributaria recaude legítimamente renta originada en el extranjero, pero que se reputa como renta de fuente nacional. Eso es una cosa, pero no ha de confundirse con que en Nicaragua se haya adoptado un criterio de renta mundial que en su momento, en las discusiones, en los debates de la propuesta de ley de concertación tributaria, sí que se pensó, y era la idea, en principio, era la idea adoptar en Nicaragua el criterio de renta mundial, pero entre las discusiones entre pues, el sector privado y el gobierno es que finalmente se propuso un híbrido, porque, claro está, el principio de renta territorial tiene ventajas, como tiene desventajas, dijimos, estamos sacrificando renta vinculada al país, pero generada en el exterior, por la cual se podría gravar. La estaríamos sacrificando, ¿verdad? Si fuese territorial puro y duro. Pero tiene la ventaja de que incentiva la inversión extranjera al país, aunque sea en teoría. Entonces, para no irse por extremos, sino buscar esa dorada medianía aristotélica, podríamos decir, es que finalmente se adoptó la territorialidad reforzada, extendida o ampliada, que de hecho es común en países que se rigen por un criterio predominantemente de renta territorial, para efectos de someter a imposición determinadas rentas que son generadas en otros países.
Yo he sido un férreo defensor de este tópico, de que en Nicaragua existe no una renta territorial pura y dura en sentido estricto, sino una territorialidad reforzada, y no es cuestión que me la saque de la manga, no es cuestión que yo esté inventando, se encuentra en la propia motivación de la ley de concertación tributaria, y además en los estudios que ha hecho el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, como podemos ver en la imagen superior, de que los dos extremos, por un lado tenemos a la izquierda cómo está el principio territorial, luego hay una tendencia hacia lo que se denomina el sistema de repatriación de rentas, y luego una tendencia más inclinada a lo que es la territorialidad reforzada. Y si observan bien, en la parte inferior se ejemplifica de que Nicaragua y Uruguay son ejemplos paradigmáticos al respecto. Por otro lado, en el extremo derecho tenemos la renta mundial pura y dura, que en sentido estricto se suele decir que ningún estado la aplica como tal, sino que se rigen más entre el denominado diferimiento de la renta y el régimen de exención de la renta. Pero bueno, aquí podemos ver en esta ilustración cómo se reconoce internacionalmente la adopción en Nicaragua de la territorialidad reforzada. ¿Qué podemos concluir? Que en el principio de renta territorial se amplía el concepto de territorialidad tradicional que vimos primeramente a través de la introducción de determinados vínculos económicos. Pero no es cuestión que el legislador, por su gusto y antojo, introdujo esos vínculos económicos, sino porque realmente tienen una razón de ser, de estar ahí. Y eso lo veremos ya en el último apartado de esta presentación. Pues bueno, entramos a esta tercera parte eh, que refiere ya al análisis del principio de renta territorial reforzada del impuesto sobre la renta en Nicaragua. Desmitificación. ¿Nos rige en realidad un sistema de renta territorial absoluto, es decir, en sentido estricto? Pues lo veremos. Eh, Como he repetido, el sistema de renta territorial reforzada se introduce con la promulgación de la Ley de Concertación Tributaria. Su fundamento lo encontramos en los artículos 3, 4, 5, 10, 12, 14 y 16 de la ley en cuestión. Por cuestiones de tiempo, remito las lecturas de este articulado y nos vamos a centrar en los que aportan más sustancia a efectos de nuestro estudio. Es el caso del artículo 10 de la Ley de Concertación Tributaria, que lo he transcrito en su literalidad por la relevancia que implica. Y nos dice que son rentas de fuente nicaragüense las que se derivan de bienes, servicios, activos, derechos y cualquier otro tipo de actividad en el territorio nicaragüense. ¿Ok? Ahí tenemos una coma. Aun cuando dicha renta se devengue o se percibe en el exterior, tenemos otra coma, hubiera el contribuyente tenido o no presencia física en el país. Y en el párrafo siguiente agrega, las rentas definidas en los artículos relativos al vínculo económico de la presente sección, es decir, serían los artículos 12, 14 y 16, son rentas de fuente nicaragüense. Te lo está aclarando. ¿Por qué? Porque el legislador sabe de que puede causar cierta confusión el hecho de que si a priori te está diciendo que son rentas de fuente nicaragüense las que se generan o las que derivan bienes, servicios, activos, derechos y cualquier otro tipo de actividad en el territorio nicaragüense, entonces en principio podrías decir, ok, nos rige una territorialidad en sentido estricto. Solo lo que se genera en Nicaragua, la renta generada en Nicaragua, estará sujeta a gravamen, aun cuando dicha renta se devengue o se percibe en el exterior, hubiera el contribuyente tenido no presencia física en el país. Entonces, a partir de esa coma puede entrar eh, esa cuestión de ponerse a analizarlo con mayor profundidad. ¿Por qué, aun cuando dicha renta se devengue o se percibe en el exterior? ¿Y por qué hubiera el contribuyente tenido o no presencia física en Nicaragua? Y eso lo aclara el párrafo siguiente del mismo artículo y te dice que las rentas definidas en los
artículos relativos 12, 14 y 16 al vínculo económico, se reputan, se consideran, son rentas de fuente nicaragüense. ¿Por qué? Por el nexo, por el vínculo que subyace en las mismas. Y te aclara, estas rentas podrán gravarse o en su caso quedar exentas de conformidad a lo dispuesto en la presente ley. Entonces, entramos a analizar o a desgranar, a desglosar este artículo 10. Nos dice que hubiere el contribuyente tenido o no presencia física en el país. Aquí considero que la confusión radica cuando uno interpreta el término contribuyente. ¿Por qué? Porque nos dice el artículo 18 del Código Tributario que contribuyente es la persona directamente obligada al cumplimiento de la obligación tributaria por encontrarse respecto al hecho imponible o hecho generador en la situación prevista en la ley. Y concretamente, en el caso del impuesto sobre la renta, estos son los sujetos señalados en el artículo 4 de la Ley de Concertación Tributaria, en concordancia con el artículo 6 de su reglamento. Entonces, nos está aclarando que contribuyente es el directamente obligado al cumplimiento de la obligación tributaria principal, es decir, el que estará obligado al pago del tributo. Entonces, acá, ¿qué es importante delimitar? Que contribuyente puede ser tanto un residente fiscal como un no residente fiscal, con independencia de su nacionalidad. Y esta es otra cuestión que suscita bastante confusiones, y es la residencia migratoria y la residencia fiscal, que son cuestiones completamente distintas. Hay quienes han dicho que uno, por el simple hecho de ser nicaragüense, es residente fiscal en Nicaragua, cosa que está totalmente errada. Así como un nicaragüense, por el simple hecho de tener esa nacionalidad, puede no ser residente fiscal en el país, del mismo modo, un extranjero que no tiene la nacionalidad nicaragüense sí puede ser residente fiscal en el país. Y para eso el legislador, en el artículo 7 de la Ley de Concertación Tributaria, establece un listado de los criterios delimitadores de la residencia fiscal. Y todo lo que no está inserto en ese artículo 7 de la Ley de Concertación Tributaria, se entenderá entonces que estamos ante un no residente, de manera tal que entonces, reiterando por la importancia que tiene, un contribuyente puede ser tanto residente como no residente fiscal en su nacionalidad, llevando eso, trasladándolo al artículo 10 que nos dice, hubiera el contribuyente tenido no presencia física en el país, ¿qué significa? Pues se traduce en que hubiere ese obligado tributario, hubiere esa persona obligada al pago del impuesto, siendo residente o no residente, hubiera tenido no presencia física en el país y está vinculada con esos nexos económicos del 12, 14 y 16, estará sujeto a gravamen. Ahora bien, otra cuestión de mucha relevancia. No confundir residencia fiscal con domicilio tributario, cuestiones totalmente distintas. La residencia fiscal determina la sujeción al impuesto sobre la renta, en este caso concreto, ¿verdad? El impuesto sobre la renta, bajo un tratamiento impositivo que puede ser igual, similar o bien distinto al que reciben los no residentes, tal como expresa el artículo 7 de la Ley de Concertación Tributaria y el artículo 8 bis de su reglamento, que como adelantaba, nos da un listado de los criterios delimitadores de la residencia fiscal, que no de la residencia migratoria, de la residencia fiscal, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Entonces, ¿cuál será la única diferencia? Que seas residente fiscal o no seas residente fiscal, en ambos casos, sos susceptible de ser contribuyente, por tanto, de pagar impuestos en Nicaragua, ¿verdad? Con independencia, sin perjuicio de que varíe el tratamiento impositivo, en el sentido de que podría ser que si sos residente, se tribute menos que cuando sos no residente, o
que se tribute en tasas o alícuotas iguales. Por eso hablo ahí de bajo un tratamiento impositivo que puede ser igual, similar o distinto. Ahora bien, eso en cuanto a la residencia fiscal. Los contribuyentes residentes en territorio nicaragüense deben disponer, por imperativo de la ley, de un domicilio fiscal que establezca un punto geográfico a efectos de poder relacionarse con la administración tributaria, que lo establece el artículo 22 del Código Tributario. Ese artículo 22 del Código Tributario está dirigido, por lógica, por razonamiento lógico, a los residentes fiscales en el país. Y puesto que son residentes fiscales en el país, deben establecer un punto geográfico a efectos de relacionarse con la administración tributaria. Ahora bien, cuando se trata de personas domiciliadas en el extranjero, se recogen ciertas especialidades que se encuentran en el artículo 23 del mismo cuerpo normativo. El hecho generador. ¿Por qué es importante referirnos al hecho generador? Porque evidentemente el hecho generador es el que origina, una vez que se realiza, que se verifica, que se consuma, el hecho generador nace, es el génesis de la obligación tributaria principal. Y esto lo establece el artículo 28 del Código Tributario. Entonces, si nosotros partimos de que el hecho generador origina la obligación tributaria principal, a tenor del artículo 28 del Código Tributario, ahora es importante saber en su aspecto espacial cuándo se considera realizado, o mejor dicho, dónde. El temporal es cuándo, ¿verdad? Y el espacial dónde. ¿Dónde se considera realizado el hecho generador? Y siempre todo lo que voy explicando gira en torno al artículo 10. Ojo con eso. Entonces, partiendo de que el hecho generador origina la obligación tributaria principal y se considera realizado en su aspecto espacial, dice el artículo siguiente, el 29 del Código Tributario, en su párrafo segundo, en la parte infine, donde se hayan realizado los actos, circunstancias o elementos constitutivos del presupuesto de hecho legal, o donde se haya realizado el último de aquellos cuando hubieran acaecido en diferentes lugares, y ojo con lo siguiente que he resaltado, o donde la ley considere que se ha realizado. ¿Por qué es importante esto y cuál es el motivo del que lo haya señalado en negrita? Precisamente porque, retornando al artículo 10 de la Ley de Concertación Tributaria, cuando nos dice que son rentas de fuente nicaragüense las que se originan en el territorio nicaragüense, aun cuando dicha renta se devengue o se percibe en el exterior, hubiera el contribuyente tenido no presencia en Nicaragua y que todas las rentas de los vínculos económicos se reputan rentas nicaragüenses. Ok, no nos menciona acá hecho generador, pero evidentemente, ¿verdad? Nosotros, porque somos curiosos, apasionados de la materia tributaria, sabemos que para pagar el impuesto se tuvo que haber verificado, configurado el hecho generador. Entonces, ya sabemos acá, o donde la ley considere que se han realizado. Ese es el sustrato, el fundamento del por qué cierta renta de los artículos 12, 14 y 16 de los vínculos económicos, pese, si bien es cierto, estarse generando en el extranjero, se reputan de fuente nicaragüense. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la base legal, el fundamento legal? Si bien el artículo 10 por sí mismo, vale, en cuanto al hecho generador, la parte infine del artículo 29 del Código Tributario, cuando dice o donde la ley considere que se realiza el hecho generador. Y si entonces, en el artículo 10, el legislador ya ha dispuesto que en el caso de los vínculos económicos, las rentas del extranjero, solo las del 12, 14 y 16 se van a reputar a fuentes de fuente nicaragüense, es porque el hecho generador, aunque es cierto, se está realizando fuera, en virtud, repetimos, del artículo 29, es donde la ley ya está previendo, está considerando que se ha realizado. Los vínculos económicos, pues, son el fundamento de la territorialidad reforzada, artículo 12, 14 y 16. Pues bien, aquí caemos con otra cuestión, ya entrando en sí
a la territorialidad reforzada como tal. Ciertos comentarios, más que todo, ya adelantaba que el sistema que propuso el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, al gobierno de Nicaragua cuando se negoció la ley de concertación tributaria, para que no prosperara lo que en principio se pretendía que era el sistema de renta mundial. En la exposición de motivos de la ley de concertación tributaria se lee lo siguiente, y cito: otro aspecto relevante de la propuesta consiste en el tratamiento de los puntos de conexión, es decir, de los vínculos económicos, de la renta de fuente nicaragüense, para introducir la territorialidad reforzada a objeto de reducir la posibilidad de realización de rentas de residentes y no residentes afuera, que al ser de fuente nicaragüense deberían tributar adentro, es decir, en Nicaragua, pero que no lo hacen. ¿Por qué no lo hacían antes de la ley de concertación tributaria? Porque en ese entonces sí que regía en el ordenamiento jurídico tributario nicaragüense el sistema de renta territorial puro y duro, en sentido estricto, en virtud del cual anteriormente todo aquello generado, solo la renta generada en Nicaragua, independientemente de quién la generara, podría ser un residente fiscal, ¿verdad? Un no residente fiscal, nacional nicaragüense o extranjero, porque tampoco confundamos extranjero con no residente, ¿verdad? Eso ya lo adelantaba. Por el simple hecho de generar renta en Nicaragua, estaba sujeto al gravamen. Pero ahora no, ahora que se transmuta a la territorialidad reforzada, como hemos visto, se permite, legitima de que la administración tributaria recaude ingresos por renta generada fuera del territorio de Nicaragua, pero vinculada económicamente con el país. Y por ende, eso le habilita para que ejerza su función recaudativa, que ha de entenderse por espacio territorial de Nicaragua. Hay alguna remisión al artículo 10 de la Constitución Política, que nos dice concretamente que comprende el territorio de Nicaragua, nomás para tener claro pues cuál va a ser esa circunscripción que está sujeta, sin perjuicio, por supuesto, de los vínculos económicos en materia fiscal. El principio de renta territorial reforzada, ¿qué es lo que permite? Permite que sin adoptar un sistema de renta mundial se recauden ingresos que, si bien se generaron en el extranjero, se reputan de fuente nicaragüense por la existencia de un vínculo económico con el país. ¿Me pueden decir si se está compartiendo pantalla? Que estoy moviendo y no... Sí, se está compartiendo bien. Ok, perfecto. Entonces, el principio de renta territorial reforzada, extendida o ampliada, que de hecho es el que recién se adoptó en Costa Rica a raíz de la famosa y vertiginosa gran reforma tributaria que tuvo Costa Rica, se ha adoptado. En principio también se pretendía la introducción del sistema de renta mundial y finalmente se optó por el principio de renta territorial reforzada, pero el pionero en Centroamérica es Nicaragua. Otra cuestión, que Nicaragua no es el único, ni Costa Rica ahora acompañando a Nicaragua, Guatemala, incluso también, pese a tener un sistema de renta territorial más estricto que el nicaragüense, tiene ciertos indicios, como se puede consultar en la web, tiene ciertos indicios de renta mundial e incluso permite el gravamen de renta originada en el exterior, pero vinculada, en su caso, al Estado guatemalteco. Entonces, pues no es una cuestión de que el legislador nicaragüense se lo ha inventado, tiene sus beneficios, claramente está, pero también tiene, no digamos desventajas, pero sí unos grandes retos y dificultades. Y es lo que ya se criticaba cuando se promulgó la ley de concertación tributaria por ciertos estudiosos de la materia, y es que la camisa le iba a quedar muy grande al Estado de Nicaragua, porque si de por sí adoptar el sistema de renta mundial, que recordando
implica que por el simple hecho de que una persona tenga determinada nacionalidad o ciudadanía o residencia o domicilio con respecto al Estado impositor, toda la renta generada en cualquier parte del mundo por ese sujeto en el Estado impositor será grabada, sin perjuicio de que en el otro Estado, donde sí, en efecto, se genere la renta, en el Estado de la fuente, también se grave, generando una múltiple o una doble o múltiple imposición. Entonces, si bien en esos sistemas de renta mundial de por sí es sumamente complicado gestionarla, porque implica un gran avance, una gran movilización, una gran actividad y preparación académica de la administración tributaria. Entonces, el principio de territorialidad reforzada, si bien como otros denominan, es una renta mundial pragmática porque la hace más dinámica, más práctica, es menos agresiva, pero aún así sigue siendo complicada. Porque si nosotros nos ponemos a leer los artículos 2, 14, 16, en cuanto a los vínculos económicos de las rentas de trabajo, de las rentas de actividades económicas, de las rentas de capital, tanto mobiliario como inmobiliario, de mobiliario corporal como incorporal, y de las ganancias o pérdidas de capital, vemos pues que son situaciones que en principio uno la lee y dice, hombre, pues realmente tiene su lógica, tiene su razón de ser, cuando uno entiende, ¿verdad? Cuando uno entiende lo que subyace, el fundamento que subyace en ese sentido. Pero después ves que la administración tributaria tiene que hacer un trabajo, pues, cuasi titánico para poder materializar eso, así como varias cuestiones que contiene la ley de concertación tributaria, como es, por ejemplo, el famoso tema de los precios de transferencia, que es la fecha y todavía es algo que no se implementa, que no se ha reglamentado y que es un tema, pues, también de gran envergadura. Pues bueno, caemos ahora a hablar de la razón de ser de los vínculos económicos del impuesto sobre la renta en Nicaragua. Eh, en primer lugar, en cuanto a los vínculos económicos de las rentas del trabajo, que encontramos en el artículo 12 de la Ley de Concertación Tributaria, al leerlas podemos concluir que la razón de ser, la ratio de su existencia, es asegurar que las actividades laborales que benefician directamente a Nicaragua, aunque se realicen fuera de su territorio, contribuyan al sistema tributario nacional, contribuyan en Nicaragua, aunque actividades laborales se estén realizando fuera del país, tanto por un residente como por un no residente fiscal nicaragüense. Dos, vínculos económicos de las rentas de actividades económicas, que la encontramos en el artículo 14 de la Ley de Concertación Tributaria. Se observa que el objetivo que persigue es evitar que ciertas actividades económicas, no todas, evidentemente, ciertas, si mal no recuerdo, son 7 las que define el artículo 14, las que enlista, evitar que ciertas actividades económicas en un contexto globalizado, y esto es importante, escapen a la imposición fiscal simplemente por ocurrir en el extranjero. Claro, ocurren en el extranjero, pero es que tienen un nexo directo económico, un vínculo económico con el país impositor, que en este caso sería Nicaragua. Como hemos dicho, si bien es cierto, se está realizando, originando esa renta fuera del país, sí que repercute en la economía de Nicaragua. Entonces, se estaría, digamos, fugando, se estaría erosionando la base imponible del Estado nicaragüense, del sistema tributario nicaragüense, si no se dispusiera de estos vínculos económicos, en este caso puntual de las actividades económicas del impuesto sobre la renta. Y por último, tenemos los vínculos económicos de la renta de capital y de las ganancias y pérdidas de capital, que recordemos que son cosas distintas, que es otra de las críticas a la ley de concertación tributaria, que pues como que mezcla un poco las rentas de capital con las ganancias de capital cuando son totalmente distintas. Las ganancias de capital, que su nombre correcto más apropiado son los incrementos patrimoniales o las alteraciones patrimoniales en los elementos del contribuyente. Entonces,
Los vínculos económicos de las rentas de capital, tanto mobiliario como inmobiliario, y en los mobiliarios tanto tangibles como intangibles, y de la renta de ganancia de capital, el objetivo que persigue acá es el control de los ingresos por explotación de activos, en su caso, o por el incremento en el valor de los elementos patrimoniales del contribuyente, que están directamente vinculados en el país, aunque dichos ingresos por explotación de activos o por el incremento en el valor de los elementos patrimoniales del contribuyente se están generando fuera, en otro país, pero es que están vinculados, en este caso, como expresamente lo llega a señalar el apartado respectivo del artículo 16, están vinculados a un residente fiscal en Nicaragua. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? El principio de renta territorial reforzada está ligado en esencia al componente espacial en el cual se produce una renta determinada, que es el territorio nicaragüense. Eso no lo vamos a poner en tela de duda, porque tenemos un sistema de renta territorial, claro está, pero es que no es una territorialidad pura y dura, no es una territorialidad en sentido estricto. ¿Por qué? Porque incorpora algunas modificaciones a través de los vínculos económicos. ¿Y qué pasa con esto? Pues que alteran el entendimiento y la aplicación tradicional de la territorialidad absoluta. ¿Por qué? Porque ya no estará sujeto a gravamen solo lo que se genera, solo la renta que se genera en el territorio nicaragüense, sino también aquella que, sin generarse en el territorio nicaragüense, sino en el extranjero, habida cuenta de los vínculos económicos dispuestos por el legislador en los artículos 12, 14 y 16 de la Ley de Concertación Tributaria, están vinculados al país. Y eso legitima la recaudación impositiva de los mismos. Sergio nos preguntaba inicialmente, entonces, ¿qué tipo de renta aplica en Nicaragua? ¿Es la territorial o no? Ya lo contestaste en tu ponencia, así que es. Ahí solo afirmamos que es una... solo me gustaría aclarar, es una renta territorial, claro está, pero no es una territorialidad en sentido estricto, sino una territorialidad reforzada, extendida o ampliada. Y esa es la clave, porque la renta territorial que tenía antes Nicaragua, previa a la Ley de Concertación Tributaria, únicamente grababa la renta generada en el territorio nicaragüense. Sin embargo, con la introducción de los artículos 12, 14 y 16 referidos a los vínculos económicos, se graba, además de la renta originada en Nicaragua, también cierta renta generada en territorio extranjero, pero vinculada al Estado de Nicaragua, lo cual legitima su recaudación. Gracias, Pablo. Aquí la importancia de saber el efecto que va a tener ese vínculo económico que tiene la empresa nicaragüense o el contribuyente nicaragüense con el extranjero. Ok, gracias. Ahora tenemos una pregunta de parte de José y nos menciona, Pablo dice, como empresa compramos en Nicaragua a un captador de capitales, bonos del extranjero. ¿Qué se debería de tributar? Sí, alguien también vi que puso que si se podía ejemplificar algo así, que con acompañar con Juan ejemplos para Meléndez, mejor sí, Juan comprensión. Meléndez nos dice, José nos menciona del captador de capitales y Juan pues nos pide ejemplo. Buenas noches. Bueno, primero que nada, felicitarlo. La exposición súper clara, muy amplia, ¿verdad? Basada en derecho tributario. Mi consulta radica en lo siguiente, pues como poniéndome en el papel de la administración tributaria, ¿cómo pudiese, de acuerdo a su experiencia, ¿verdad? La misma poder regular todas aquellas ganancias o aquellas rentas que se generan mediante los espacios digitales, virtuales, de los cuales hoy en día, pues, es un método de vida y en el cual permite, pues, vivir un poco ostentoso, ¿verdad? Sin embargo, no sé hasta qué punto tendremos nosotros alcances o mecanismos y dentro de la legislación que estipula para poder regular y que ellos puedan tributar equitativamente. Correcto, perfecto. Te agradezco la pregunta, Jacob. De hecho, es muy importante y se relaciona un poco con lo que mencionaba de que lo que se criticaba al introducir la territorialidad reforzada en el país, que si bien es cierto, procuraba ventajas, le iba a quedar la camisa muy grande al Estado de Nicaragua, a la administración tributaria. ¿Y cuál es la gran problemática que tenemos? Por ejemplo, con respecto a la contratación
de servicios digitales prestados desde el exterior que tienen su fundamento para ser grabados sin ningún problema. La ley es diáfana en ese sentido, pero ¿cuál es el cuestionamiento típico? Pero yo, ¿cómo me hago deducible? ¿Y cómo le voy a aplicar la retención? Ajá, y yo le voy a llevar la constancia de retención al país donde está cito el prestador del servicio, por ejemplo. Pues no, es que no son cuestiones así. Hay que entender cómo es la dinámica de las prestaciones de servicios transfronterizos, primeramente en el marco del derecho internacional, pero es que también el legislador nicaragüense, al adoptar esta territorialidad reforzada, no modificó disposiciones administrativas, por ejemplo, en cuanto a las facturas que tienen validez legal a efectos del reconocimiento de gastos. Por ejemplo, un caso muy similar al que estamos comentando acá con las publicidades pagadas en Facebook. En teoría, en principio, y no es cuestión que estemos inventando en Nicaragua, en Colombia se hace, en México se hace. Servicios de publicidad que uno desde la plataforma Meta paga a Facebook están surtiendo efectos en el país porque el público que lo está viendo es en Nicaragua, en el caso nuestro, y por ende eso tiene un vínculo económico directo con nosotros porque en teoría contribuirá a la generación de nuestra renta, ¿verdad? Ahí hay una inversión del sujeto pasivo porque el contribuyente que en sí está generando la renta es el que está, supongamos, en el servidor de Meta en Irlanda, en Estados Unidos, en Delaware, no sé dónde. Entonces, ahí lo que en estos otros países, por ejemplo México, se hace es que se reconoce la factura o el comprobante, el recibo que la propia aplicación de Meta genera al contratar los servicios. Entonces, siempre y cuando esto se cumpla, pues, y se acredite con la misma, el gasto es perfectamente deducible. El problema en Nicaragua es que está el fundamento legal, claro que está, para aplicar la retención. El problema es que carecemos del tecnicismo y del procedimiento para hacerlo, porque en ese sentido entiendo y entiendo a todos quienes critican esa parte, es que hay que entender, la base legal está y eso, hombre, eso está claro, pero sí que no contamos con el procedimiento administrativo para poder materializarlo. Así que, en suma, sobre estos pagos que se hacen con tarjeta de crédito, por ejemplo, para servicios prestados desde el exterior, hombre, ¿cómo les vamos a retener? Es cierto, porque es que no se ha configurado un procedimiento para poder verificarlo. Y estas facturas que me generan digitalmente, telemáticamente, me las va a reconocer el fisco. Pues tampoco suelen hacerlo. Entonces son cuestiones que para que surta efecto y para tener el propósito que se pretende con la introducción de esta territorialidad reforzada, hay muchas cuestiones que deben de reconfigurarse, que ameritan una reforma para que pueda ponerse en práctica. Eh, Voy a leer los ejemplos, Marlene, que traía. Sí, por favor. Voy a leer esos ejemplos porque con eso van a quedar claras varias ideas. Son muchos los supuestos que recogen los artículos 12, 14 y 16. Hay tanto que analizar en ese articulado y más que todo en el 16, que cuando uno ejemplifica, ilustra esos supuestos que están ahí, esos supuestos de hecho, quedé impresionado en lo que consisten. Y voy a dar un ejemplo del artículo 12, vínculos económicos de la renta de trabajo de fuente nicaragüense. Nos dice, también se considera renta del trabajo, ojo, del trabajo de fuente nicaragüense, uno, el trabajo realizado fuera del territorio nacional por un residente o un no residente que sea retribuido por un residente nicaragüense o por un establecimiento permanente de un no residente situado en el país, o sea, en Nicaragua. Evidentemente tenemos elementos de extranjería, porque es un trabajo, ya lo dijimos, realizado no en Nicaragua, sino en el extranjero, ¿verdad? Fuera del territorio nacional. Y no importa por quién, sea residente o no residente, sea nicaragüense o no, pero la cuestión es que es un trabajo realizado fuera de Nicaragua, pero está retribuido por un residente nicaragüense y ahí está el vínculo económico. Entonces, ¿cuál es un ejemplo? Tenemos, yo aquí he preparado uno, que María es una ciudadana nicaragüense residente fiscal en Nicaragua. Su empresa, o la empresa para la que trabaja, también tiene su residencia en Nicaragua.
Debido a un proyecto internacional, María es enviada a trabajar en Chile durante 6 meses a otra empresa. No tiene que ser una subsidiaria, no tiene que ser una filial, nada que ver. Puede ser otra. Aunque realiza ella, María, su labor en Chile, su salario, conforme a este artículo, su salario sigue siendo pagado por la empresa de Nicaragua. Entonces, según el artículo 12, bueno, el trabajo realizado fuera de Nicaragua por una residente fiscal, en este caso nicaragüense, como es María, y que es retribuido por Nicaragua, se considera renta del trabajo de fuente nicaragüense. Entonces, luego tenemos el típico artículo 14 en cuanto a los vínculos económicos de las rentas de actividades económicas. Y vamos a irnos con el artículo 14.4, que es el que más polémica suscita, que nos dice: se consideran rentas de actividades económicas de fuente nicaragüense las devengadas o percibidas en territorio nacional, sea con o sin establecimiento permanente. Y nos dice de forma clara y precisa el numeral 4. Los servicios utilizados en territorio nicaragüense que se presten desde el exterior, aun cuando quien preste el servicio haya tenido o no presencia física en territorio nicaragüense. Y cuando leamos estos artículos 12, 14 y 16, no perdamos de vista el análisis del artículo 10 de la Ley de Concertación Tributaria en cuanto a la fuente nicaragüense. También no perdamos de vista el concepto de contribuyente, de residencia fiscal, de domicilio tributario, de hecho generador y del elemento espacial del hecho generador. Entonces, otro ejemplo del 14.4. Una empresa nicaragüense que se dedica a la producción de alimentos contrata a una empresa de marketing digital, Cita, en España, para que diseñe una campaña publicitaria en redes sociales. Todo el trabajo se realiza desde España, sin que la empresa de marketing tenga ninguna oficina o presencia física en Nicaragua, tampoco un establecimiento permanente. Sin embargo, la campaña está dirigida al público exclusivamente de Nicaragua. ¿Y cuál es el objetivo? Por lógica, aumentar las ventas de productos en el mercado nicaragüense, no en el mercado español. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues que se ilustra cómo el vínculo económico de las actividades económicas de fuente nicaragüense se establece cuando un servicio, aunque prestado desde fuera, es utilizado en Nicaragua. Y en este caso, el servicio de marketing digital, aunque realizado en España, impacta directamente en el territorio nicaragüense, ya que la campaña publicitaria en cuestión es vista por el público en Nicaragua y potencialmente generará ingresos a la empresa nicaragüense. Así que, en suma, este artículo 14, numeral 4, considera renta de fuente nicaragüense porque, 1, el servicio prestado desde el exterior, España, es consumido o utilizado en Nicaragua. 2, no es relevante si la empresa de marketing tiene o no presencia física en Nicaragua. Lo que importa es que el servicio beneficia a una entidad nicaragüense y tiene efecto económico en el país. Es cierto, la renta sí se está originando en España, eso no lo discutimos, pero es que ya el artículo 10 en su último párrafo nos dice que la renta derivada de los vínculos económicos se reputa como renta de fuente nicaragüense. Por eso hago alusión a que es una ficción jurídica y hay que entenderlo. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta disposición? Pues que garantizar que todas las actividades económicas que generan valor en el país estén sujetas al sistema tributario del país, independientemente de si los servicios fueron prestados localmente o desde el exterior. La empresa nicaragüense se beneficia directamente de la campaña de marketing que aumenta sus ventas en el mercado local, por lo que el servicio tiene un vínculo económico con el país. Y por último, voy a compartir una relacionada a la pregunta que hizo Carlos, creo, José, y es en torno al artículo 16, inciso 2, numeral 4. Entonces, este artículo 16, literal 2, artículo 16, literal 2, letra B, y nos dice: también se considerarán rentas de capital y ganancias y pérdidas de capital de fuente nicaragüense las devengadas o percibidas fuera, está clarito, fuera del territorio nacional, por residentes, aquí nos delimita por residentes, siempre que provengan de activo y de capital de origen nicaragüense. Entonces, está claro, es renta, ya te lo está diciendo de forma diáfana el artículo, renta que se está devengando, percibiendo fuera de Nicaragua, por residentes únicamente en este caso, y siempre que provengan de activo y de capital de origen nicaragüense. Entonces nos dice la letra B, numeral 1.
las ganancias y pérdidas de capital cuando se deriven de acciones o de cualquier otro título que represente la participación en el capital social, de títulos o valores emitidos por personas o entidades no residentes, así como de otros bienes muebles distintos de los títulos valores situados fuera del territorio nicaragüense, o de derechos que deban cumplirse o se ejerciten donde fuera, en el exterior. Entonces, eso, aunque se esté generando fuera de Nicaragua, se reputa renta de fuente nicaragüense y está sujeta a gravamen. Un caso sencillo. Un residente en Nicaragua invierte, adquiere acciones en una mercantil canadiense que cotiza en la bolsa de valores X. Tras un tiempo, esta persona decide vender estas acciones y, lógicamente, recordemos que la venta de acciones potencialmente genera un incremento patrimonial, o sea, una ganancia de capital. Entonces, decide vender estas acciones y obtiene una ganancia significativa. Las acciones están emitidas, ya hemos dicho, por una mercantil canadiense. Los ingresos de la venta se perciben en Canadá y la transacción tiene lugar en una bolsa de valores extranjera. Sin embargo, el inversionista que vende las acciones es residente en Nicaragua y la adquirió con capital nicaragüense. ¿Cuál es la explicación detallada? Pues que este ejemplo ilustra que aun cuando los activos involucrados están ubicados en el exterior o se traten de transacciones con títulos emitidos por personas o entidades no residentes en Nicaragua, estarán gravados. En este caso, las acciones canadienses, aunque emitidas por una empresa extranjera y vendidas en una bolsa fuera de Nicaragua, sí que generan una ganancia de capital para un residente fiscal nicaragüense. Y según este articulado de la Ley de Concertación Tributaria, estas ganancias de capital se consideran de fuente nicaragüense porque el vínculo económico se establece con el inversionista, que es residente en Nicaragua. Esto influye en las rentas pasivas. El hecho de que la inversión, transacción o los títulos estén fuera del país no exime a esta persona de tributar en Nicaragua y además no le exime, por supuesto, de tributar en este caso en Canadá. Y por eso hablamos de los problemas de doble imposición, porque en estos casos de los vínculos económicos, tanto en Nicaragua como potencialmente en el otro país, en el país donde efectivamente se está generando la renta. Y mientras Nicaragua no suscriba convenios para evitar la doble o múltiple imposición, o en su caso, que reforme la ley de concertación tributaria para introducir medidas unilaterales para eliminar o mitigar la doble o múltiple imposición, siempre se estarán dando estos problemas impositivos. Pues bueno, esos serían bueno, Gracias. otro ejemplito que igual no, este se lo tomé a un muy buen amigo, un compañero apasionado de estos temas también, y es en la renta de capital inmobiliaria. El artículo 16, literal 2 de la letra A. Y este es un caso que recoge idénticamente la ley del impuesto sobre la renta en Guatemala. Entonces, este es el caso de, tenemos acá, dice, se consideran rentas de capital y ganancia y pérdida de capital de fuente nicaragüense la siguiente. ¿Dónde está? Espérate. Espera, que es muy bueno este ejemplo. Dice que es el artículo 16, literal 2, letra A. Literal 2, letra A, numeral 4. Las rentas derivadas de bienes inmuebles situados fuera del territorio nicaragüense. Ojo con eso. Bienes inmuebles situados fuera de Nicaragua no están en Nicaragua, están fuera de Nicaragua. Se percibe por el alquiler de un inmueblecito en el extranjero, se devenga o percibe una renta por un residente nicaragüense. Entonces, ¿qué sucede ahí? Una persona residente en Nicaragua posee un apartamento en X país, el cual alquila a turistas. Los ingresos que recibe por concepto de alquiler del inmueble provienen del exterior, claro está, ya que el apartamento no está en Nicaragua y los inquilinos le pagan con la moneda de ese país, por ejemplo Estados Unidos. Sin embargo, como hemos dicho, el propietario es residente fiscal en Nicaragua. Este ejemplo refleja el caso en el cual un residente en Nicaragua recibe rentas derivadas de bienes inmuebles situados fuera del país. Como hemos visto, el propietario es residente fiscal en Nicaragua y la relación económica se origina en el hecho de que el capital que genera estos ingresos pertenece a un residente nicaragüense, lo que vincula las rentas al sistema fiscal de Nicaragua.
evidentemente ahí podría dar otra doble imposición, porque por esa misma renta en el país del que se trate, posiblemente este residente nicaragüense pues tenga que tributar como no residente en ese país, pero en virtud de este artículo 16, literal 2, letra A, numeral 4 de la Ley de Concertación Tributaria, aunque ese inmueble esté cito en el extranjero, pero el dueño es un residente fiscal en Nicaragua, también deberá tributar en Nicaragua. Entonces vemos que son ejemplos bonitos, bien pintorescos, ilustrativos. El problema es que cuando nosotros decimos, hombre, la administración tributaria está listo para aplicar esto, ¿cómo lo va a hacer? Va a estar persiguiendo a todos los contribuyentes. Aquí se soluciona suscribiendo acuerdos de intercambio de información en materia internacional, que las administraciones tributarias, por ejemplo, del país A con el país B, suscriben acuerdos o acuerdos multilaterales para intercambiarse información y poder de esa forma tratar de materializar estas cuestiones. Pero mientras no se hagan unas modificaciones sustantivas ni la administración tributaria esté preparada en ese sentido, la realidad es que muchos de esos preceptos del artículo 12, 14 y 16 estarán ahí a modo de estudio más que todo. Gracias, Pablo. Solo para finalizar, José nos dice, Pablo, según el ejemplo que estabas exponiendo de marketing, y si esa pauta publicitaria se paga para otro país, el efecto no va a ser en Nicaragua, sino que va a ser en otro país, puesto que este país tiene sucursales, también tributaría acá. O sea, contrata a Nicaragua para hacer el efecto. No, porque no se cumple completamente el elemento objetivo del hecho generador en ese sentido, porque nos dice que debe surtir efecto en Nicaragua y el efecto es que la publicidad que se está contratando sea para Nicaragua, dirigida a público nicaragüense y que potencialmente generará renta en nuestro territorio. Pero si es una sucursal que está contratando con la sucursal en el país A, está contratando con la empresa de marketing en el país B para que preste el servicio en el país C, ahí hay una triangulación evidentemente, pero no estaría sujeto a gravamen en el estado de Nicaragua porque el efecto no está surtiendo acá. Ahí tendríamos que ver el otro elemento de la deducibilidad del gasto también, Pablo. Pero bueno, quiero mencionar el comentario de Juan Meléndez, dice, si pago una suscripción por alojamiento de mi información en un servidor en el extranjero, ¿es sujeto a retenciones? Sí, ahí como lo decía, es el caso típico que se comenta, el artículo 14.4 de la Ley de Concertación Tributaria. El fundamento legal existe sin duda alguna, el articulado es claro en ese sentido, pero tenemos un gran problema en cuanto a que carecemos de un procedimiento y que también la Administración Tributaria de Nicaragua no ha orientado en ese sentido ni ha hecho las reformas pertinentes en cuanto al reconocimiento de facturas, en cuanto a las deducciones de gastos, cómo se va a poder el pago, en este caso, de la suscripción de alojamiento de la información en un servidor extranjero, cómo yo le voy a hacer la retención y cómo yo, la factura digital que me genere, si me la va a reconocer el fisco. Entonces, teóricamente sí, como hemos dicho, teóricamente sí, porque está el asidero legal, por supuesto. El problema es pragmático, que no carecemos de los procedimientos y más que todo esto por una inercia de parte ya de la administración tributaria. Bueno, pues Marlene, agradecerte mucho a vos por el espacio, al público presente, porque pues yo estoy saliendo del trabajo, después de la cena o quizás no han cenado, pero esto solo denota el interés que tiene la gente siempre en esa formación continua, que es pues, lo que se va a contribuir a que cada vez seamos mejores profesionales. Como sabes, te lo reitero, en lo que yo pueda colaborar, para mí siempre es un gusto.